Listo. Ok, muchas gracias a todos por entrar, a los participantes que ya llegaron. Les agradezco su tiempo. Mi nombre es Santiago Rodríguez, yo soy un Territory Manager acá para Google, y les quería comentar un poco sobre lo que estamos viendo en términos de seguridad en Google y algunas de las cosas que estamos promoviendo dentro de lo que se llama Google Cloud. Esta presentación durará aproximadamente 25 minutos, y después vamos a tener 5 minutos de preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas dentro del GoToWebinar. Ana me va a ayudar a recaudar las preguntas y yo con mucho gusto voy a hacer lo posible para responder sus preguntas. Después yo les voy a pasar mi correo electrónico. Si no logramos contestar alguna duda, con mucho gusto me pueden mandar un correo. Si les pido perdón, hoy estoy un poco, un tris enfermo, me estoy recuperando, pero de todas maneras voy a hacer lo posible para darles esta presentación. Listo, tenemos mucho contenido para cubrir, entonces voy a hacer un poco rápido. Voy a hacer un énfasis en los puntos importantes, pero bueno, empecemos. Ok, entonces, nosotros con la empresa Verizon y Google son partners tecnológicos en Estados Unidos. Básicamente hicimos una investigación sobre los factores de seguridad más importantes que están teniendo las empresas en todos Estados Unidos. Entonces lo que nos dimos cuenta es que el factor número uno en términos de el por qué estamos viendo problemas de seguridad en las empresas es porque el 75% de las veces cuando hay algún tipo de amenaza, la vemos como una amenaza externa. ¿Okay? Entonces son personas que fuera de las empresas están activamente tratando de atacar a las organizaciones mediante diferentes maneras. Número, la razón número uno de cómo las personas, este tipo de personas acceden a información es porque los individuos o los empleados usan contraseñas muy débiles. ¿Ok? Entonces, estos hackers pueden entrar a la información de las personas porque las contraseñas que un usuario tiene son débiles o son fácil de robar dentro de la organización. Y también el tercer punto más importante que nosotros hemos visto es que cuando se mandan correos, cuando se mandan attachments dentro de sus correos, este tipo de attachments suele tener malware dentro de documentos que parecen documentos normales, pero internamente dentro de ese mismo trae malware que después se distribuye dentro de toda la empresa. Entonces, estos son algunos de los factores más importantes que hemos visto con el apoyo de Verizon, y con esto empezamos a plantear nuestra estrategia de seguridad dentro de Google. Un punto importante que les quiero comentar también es que esto todavía sigue incrementando. O sea, hubo un incremento del 40% de violaciones de datos en solamente el 2016. O sea, cada vez este es un factor más importante que Google está tratando de manejar, porque de todos lados, por países terceros o por empresas eh, eh, que están empezando a enfocarse en tratar de hackear a otras empresas, esto ha crecido en los últimos años. Y lo más interesante que nosotros hemos visto es que el 61% de las víctimas en el 2016 fueron empresas con menos de 1,000 empleados. Entonces, muchas veces las personas opinan que este tipo de problemas solo ocurren con organizaciones muy grandes dentro de Estados Unidos. Y bueno, esto no es una realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la realidad de
los sistemas operativos de la gran mayoría de las personas, esto es lo que vemos. Siempre hay un sistema operativo donde el área de sistemas tiene que mantener parches, tiene que actualizar el software. eh, este tipo de software muchas veces está en premisa, o sea, que está dentro de los computadores o máquinas, y el manejo de los documentos dentro de las empresas se manejan como attachments. Eh, y muchas veces, o el individuo, o acá utilizar un pointer, muchas veces el individuo trabaja dentro de su trabajo, dentro de una red local, o si se lleva algún tipo de información a la casa, lo lleva a través de un USB, o esas empresas un poco más sofisticadas empiezan a utilizar VPNs. Pero desde nuestro punto de vista, cada tipo o la manera como la mayoría de las empresas manejan este tipo de infraestructura corre bastante riesgo. Entonces, cuando hablamos de parches de sistemas operativos, muchas veces la gente de sistemas a veces no se da cuenta que toca actualizar algún software o inclusive la misma empresa que tiene que maneja y que desarrolla el software no se da cuenta de la necesidad del parche, etcétera, etcétera. El manejo de documentos siempre es a través de attachments. Eh, entonces, muchas veces las organizaciones tienen que buscar o tienen que comprar soluciones de correo que puedan escanear este tipo de documentos. Y últimamente, el punto del manejo USB es algo interesante porque corre un riesgo muy alto de que se le pierda a una persona, se lo roben y ahí puedan infiltrar malware cuando se conecten nuevamente a las oficinas del empleado. Entonces, ¿cómo hace Google para manejar este tipo de riesgos? Bueno, nosotros manejamos principalmente tres puntos importantes dentro del ecosistema que se llama Google Cloud. El primer punto es Google Cloud Platform, que es básicamente infraestructura como servicio, y otros puntos muy importantes. Lo segundo es G Suite, que es la manera como las personas trabajan dentro de las empresas. Y el tercer punto es Chrome y Android. Entonces, ¿cómo Google cambia este tipo de infraestructura que vemos mucho dentro de las empresas en Latinoamérica? Bueno, el primer punto es que dentro de nuestra solución todo se maneja en la nube o dentro del buscador. Entonces, las actualizaciones de Chrome siempre ocurren de manera instantánea. Nosotros no manejamos ningún tipo de parches, todo está actualizado y activamente estamos buscando actualizar de manera automática nuestro buscador de Chrome, donde se trabaja dentro de las empresas. El segundo punto es G Suite. G Suite es un servicio, es software as a service. Entonces, es un servicio en la nube. Este tipo de software no se descarga dentro de una máquina local. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las personas de sistemas no se tienen que preocupar por actualizar este tipo de software porque Google automáticamente lo hace. El tercer punto es que el manejo de documentos no se maneja con attachments, con adjuntos, sino que todo documento dentro de Google Cloud o dentro de G Suite es a través de enlaces. Entonces, es mucho más difícil hackear o introducir algún tipo de malware en algún documento que ya está en la nube dentro de los servidores de Google. Y el tercer punto es el almacenamiento. Parecido a los documentos de Google Docs, cualquier tipo de attachment o cualquier tipo de file que se suba a la nube va a estar va a estar encriptado dentro de la nube de Google y va a ser mucho más difícil accederlo de otra manera que no sea a través de la nube. Entonces, dentro de Chrome y dentro de G Suite, todo está encriptado en tránsito y cualquier tipo de documento o archivo que se baje o descargue dentro del nodo de Google va a estar también encriptado at rest. Ok. Entonces, la infraestructura
que maneja la seguridad de esos 7 productos. Estos 7 productos son 7 de los 10 que existen en el mundo con más de 1 billón de usuarios. Utilizan la misma red y la misma seguridad que se utiliza con todo lo que es Google Cloud. ¿Ok? Entonces, si ustedes ojalá no hayan tenido algún tipo de problema con YouTube o con Google Maps, pero usualmente nosotros vemos una disponibilidad del 99.9% dentro de estos tipos de productos y van a tener el mismo tipo de alcance con las soluciones de Google. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo día a día o minuto por minuto? Cada minuto nosotros vemos 10 millones de mensajes de spam que son interceptados por Gmail. Nosotros indexamos páginas web y podemos detectar si algún tipo de esta página tiene introducido algún tipo de software que pueda ser dañino para la empresa. Nosotros también podemos detectar miles de enlaces engañosos que puedan tener viruses para la organización. Y bueno, este tipo de scanning lo hacemos todos los días, cada minuto, a todas horas, y por eso es que utilizamos nuestra inteligencia artificial dentro de Gmail. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos para poder detectar este tipo de cosas. Perdón. Ok. Ok. Un punto importante que les quiero comentar es que cada cliente que está dentro de Google Cloud y los datos que se juegan dentro de la nube de Google van a permanecer dentro del dominio del cliente. O sea, los datos que guardan con Google siempre van a ser del cliente y nunca van a ser de Google. Eso es algo que está dentro del contrato que manejamos con cada cliente y es bastante transparente y directo. Nosotros no escaneamos ningún tipo de información para fines de publicidad ni lo vendemos a terceros. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden tener la confianza con nosotros para poder manejar sus datos empresariales. Ok, entonces, moviendo un poco también el tema, estos son nuestros 3 pilares de seguridad o los fundamentos de seguridad que maneja Google Cloud. Para nosotros lo más importante es la protección de la información dentro de la empresa. El segundo punto es el control que el cliente pueda tener dentro de los datos que maneja dentro de la nube de Google. Y el tercer punto es el cumplimiento de las leyes internacionales o locales para que no haya ningún problema, para que las empresas no tengan ningún problema legal al manejar las soluciones de Google. Entonces, como les había comentado, la infraestructura que maneja Google Cloud es la misma infraestructura que manejan esas 7 aplicaciones con más de 1 billón de usuarios. Y esa infraestructura está hecha y la construimos para prevenir este tipo de amenazas de las cuales les he comentado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros creamos o manejamos lo que se llama end-to-end security. O sea, desde el punto del microchip hasta el punto del software, Google desarrolla sus propios sistemas de seguridad, su propia infraestructura, su propio almacenamiento y también su propia seguridad operacional dentro del mismo software y nuestra propia red de Internet. Entonces, no sé si de pronto ustedes han escuchado de los TPUs de TensorFlow, pero nosotros también hemos desarrollado chips tecnológicos para promover este tipo de seguridad dentro de nuestros data centers. Nosotros creamos nuestros propios servidores, etcétera, etcétera. Todo para reducir el riesgo de algún tipo de vendedor intermediario. O sea, para que Google tenga total control de la seguridad
de nuestros clientes para ellos que estén dentro de Google Cloud. Entonces, ¿cómo se ve la red de Google? Como les había comentado, Google ha invertido millones y millones de dólares en nuestra propia infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de las soluciones de Google, nuestros clientes, la mayoría de veces, solo corren dentro de la red de Google. O sea, que la información que se maneja con Google no tiene que pasar por la red pública de Internet. Y es algo muy importante para esas organizaciones que buscan una seguridad un poco más alta, eh, ya que a veces cuando se entra a la red pública de Internet, eso puede abrirse a cualquier tipo de ataque. Ok, entonces, les quería comentar un poco cómo Google cifra la información de nuestros clientes. Y acá les voy a utilizar un poco el pointer. Básicamente, cada documento o cada correo que se maneje dentro de la nube de Google, primero que todo, se cifra con una llave. Los datos que se suben a ese primer servidor se fragmenta, o sea que digamos que ese es un documento, nosotros rompemos ese documento en varias partes. Esa parte también se cifra con una llave y esa parte que ya se ha roto, se vuelve a cifrar y se envuelven dentro de otra llave. Esa llave, esa nueva llave, se fragmenta y se distribuye a diferentes servidores dentro de la red de Google. O sea que si algún hacker, por alguna razón, llegase a poder hackear un servidor de Google, ese hacker solo va a tener acceso a una mínima parte del documento del cliente. Por eso es que nosotros no nos gusta manejar solamente la información de nuestros clientes dentro de un data center porque lo vemos como un riesgo muy grande a nuestros clientes. Ok, el otro punto importante que les quiero comentar es que al manejar la seguridad, ya les expliqué un poco sobre la red de Google, sobre la infraestructura de Google, pero también cabe resaltar que Google maneja los dispositivos Chrome y Android y también el buscador de Chrome. Entonces, dentro de esos servicios nosotros manejamos seguridades integradas. Nosotros, cada dispositivo que nosotros sacamos al mercado lleva seguridad ya integrada. Cada equipo dentro de Google tiene su propio equipo de seguridad para ese tipo de hardware. Y como les había comentado, el buscador de Chrome se actualiza automáticamente y fue diseñado eh, para tener una navegación segura por diseño. Entonces, muchas veces, tal vez ustedes cuando se van a una página web que no ha sido, no sea, que Google Chrome no ha escaneado esa página web, les manda un mensaje de advertencia diciendo que esa página pueda que no sea, eh, pueda que tenga vulnerabilidades de seguridad. Ese tipo de cosas es lo que nosotros manejamos. Ok, entonces, ¿qué nos deja o qué tipo de herramientas o recursos manejamos para prevenir este tipo de cosas o este tipo de infracciones de seguridad dentro de Google Cloud? Nosotros tenemos un programa de vulnerabilidades dentro de Google que está abierto para todas las personas. Es un programa público donde Google literalmente le paga a esos individuos que encuentran algún tipo de hueco de seguridad dentro de Google. Y estos fueron los resultados del 2017. Nosotros le pagamos a 1.230 personas, en 274 de esas personas fueron
eh, fueron personas que están haciendo investigación, o sea, personas en universidades. 113 países estuvieron involucrados dentro de este plan. Y nosotros el pago más grande que le hicimos a una persona por encontrar uno de estos huecos fue de 112.500 dólares. Y también logramos donar 160.000 dólares, porque muchas de las personas que encontraron huecos simplemente lo hacían para poder recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de lucro. Ok, entonces, para tratar el segundo punto importante, que es el control de seguridad de los empleados, les quería comentar algunas de las maneras como nuestros clientes pueden manejar sus datos dentro de Google Cloud. No sé si ustedes voy a esperar acá, Ana, a que puedan ver mi pantalla, pero no sé si ustedes han visto o no saben qué es esto, pero el 1, 2, 3, 4, 5, 6 fue la contraseña más popular del 2015. Y el password o contraseña fue la segunda contraseña más popular en el 2015. Entonces, este es el tipo de cosas que tal vez el área de sistemas no se está dando cuenta, pero muchas veces los empleados utilizan este tipo de contraseñas muy débiles que son fáciles de entender y de hackear y utilizar. Otro punto interesante es que la tasa de éxito de una página bien diseñada de phishing es del 43%, es casi el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Si una persona no tiene los controles necesarios dentro de su buscador que utiliza de día a día y esa persona llegase a entrar a una página de phishing, la probabilidad de que le robe información es bastante alta. Entonces, siempre hay que estar alerta. Y el 81% de las vulnerabilidades dentro de las empresas se debieron a contraseñas débiles o robadas, como las que les había comentado. Entonces, después de este tipo de realidades, cuando las organizaciones se dieron cuenta de que este tipo de seguridad no era suficiente, muchas empresas empezaron a utilizar lo que se llama One-Time Passwords o OTP. Pero lo que Google se dio cuenta es que varias veces este tipo de tecnología o la autenticación de dos pasos tenía varios problemas. Un problema grande es que es por el tema de cobertura. A veces los usuarios no tenían cobertura de pronto dentro de un avión o en alguna parte remota del país y no podían entrar a la información para empezar a trabajar. Otro punto es la usabilidad de los dispositivos. Si a una persona se le roban el dispositivo, entonces la empresa tiene que comprar otro y esto puede crear bastantes problemas. La experiencia del usuario a veces no es la mejor y inclusive con este tipo de tecnología OTP, por lo menos para la policía de Alemania, sigue siendo phishable. O sea que las personas igual pueden volver a entrar a una página web, el código de autenticación de dos pasos y puede causar problemas. Entonces, ¿cuál es la frontera que Google está manejando hoy día? Entonces, lo que nosotros estamos introduciendo es la llave de seguridad, ¿okay? Una llave física, que no solamente, bueno, ya les voy a comentar un poco de qué se trata. Ok, entonces básicamente funciona de esta manera. El usuario entra su contraseña dentro de la página web, dentro de la contraseña, después de que haya añadido la contraseña empresarial, el usuario mete esta llave de seguridad al encaje de USB de un computador y la red de Google automáticamente entiende que esta llave de seguridad pertenece al usuario y puede autenticar
su información. Es bastante simple. Entonces, ¿cómo ayuda este tipo de solución para resolver algunos de los problemas de autenticación? Bueno, este tipo de solución ya está lista para las empresas, para los consumidores. O sea, si ustedes quieren como individuo comprar su propia llave de seguridad, lo pueden hacer. Eh, Esta tecnología está basada en una tecnología FIDO, U2F, estándar. Es una tecnología open source, que bueno, que la desarrolló no Google, sino que Google más varias empresas de tecnología en Estados Unidos. Entonces, esto nos ayuda a protegernos de amenazas de phishing, nos ayuda a bloquear la construcción de Beyond Corp, nos ayuda a manejar solamente un dispositivo y autenticar con varios servicios. Y también nos ayuda a habilitar lo que se llama BYOD, o Bring Your Own Device, o lleva tu propio dispositivo. Entonces, eso es un avance importante tecnológico que hemos tenido. El segundo avance que ha tenido Google es básicamente una alerta de contraseña, perdón, es una extensión dentro del mismo Chrome. Y lo que hace esta extensión es que detecta si el usuario ha utilizado la misma contraseña de la empresa en algún tipo de servicio tercero, como Facebook, o como LinkedIn o como WhatsApp. ¿Eso qué quiere decir? Si un usuario está utilizando la misma contraseña dentro de la empresa, dentro de este servicio, dentro de algún tipo de servicio tercero, Chrome automáticamente detecta esto y le manda un mensaje al usuario para que tenga que resetear su contraseña. Entonces, ¿por qué eso es bueno? Porque muchas veces las personas introducen la misma contraseña por todas partes, y si algún hacker logra hackear un servicio tercero que de pronto no es tan seguro como Google o de pronto como Apple, entonces puede tener las capacidades para entrar a la red privada de la misma empresa. Ok, entonces otro más importante que hemos tenido es la prevención de mensajes autónomos que maneja Gmail. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en la prevención, no solamente el reaccionar a algún tipo de problema de seguridad, pero también prevenir de que el usuario, por error, que muchas veces es por error, no caiga en situaciones de phishing. Entonces, no sé si ustedes han visto a las personas que tienen Gmail, o de pronto a los clientes que ya tienen G Suite, este tipo de mensajes. Básicamente, Google está poniendo una alerta en rojo a los usuarios para que tengan cuidado, ya que Google ha detectado que este mensaje pueda que sea un mensaje de phishing. Ok. El otro punto es que nosotros ya estamos manejando scanning de los attachments que se mandan dentro de Gmail. Ok. Entonces, un tema importante que les había mencionado en la primera parte de la presentación fue que una de las vulnerabilidades más grandes que tienen las empresas es por attachments o por adjuntos que tienen malware. Entonces, lo que está haciendo Google es hacer un scanning de este tipo de adjuntos para entender si tienen malware o no. Y ese es el tipo de filtros que estamos manejando. Entonces, cada vez que se mande o entre algún tipo de mensaje a la bandeja de entrada del cliente, a los clientes que tengan Gmail, Google maneja este tipo de filtros donde detecta si ese mensaje tiene malware, o si ese adjunto tiene malware, si el correo electrónico tiene algún enlace que lo mande a una página de internet que pueda tener algún tipo de riesgo, o si es un mensaje elaborado
de Social Engineering. Ok, el otro ejemplo de control que tienen nuestros clientes de Google es la previsión de pérdida de datos para Gmail y también para Drive. Entonces, dentro de la consola de Google, nuestros clientes tienen la capacidad de prevenir de que por alguna razón el empleado mande información sensitiva o importante de la empresa. Por ejemplo, si el cliente no quiere que los usuarios manden información con tarjeta de crédito o manden información con tarjetas de identificación del país, se pueden crear reglas personalizadas dentro de la consola de Google para poder prevenir este tipo de fuga de información, que muchas veces es más que todo por error. También manejamos lo mismo con los documentos que se manejan dentro de Drive. Entonces, dentro de Drive nosotros manejamos OCR, que es el reconocimiento óptico de los caracteres dentro de los documentos, que básicamente escanea si un PDF, por ejemplo, tiene información sensitiva, sensible, como tarjetas de crédito. Ok, entonces, más allá de eso, lo que, como les había comentado, lo que nosotros también estamos haciendo es darle advertencias a los usuarios eh, para que, para que las personas entiendan que cualquier tipo de correo que se mande a un dominio externo, o sea, un dominio que no sea dentro de la misma empresa, el usuario se dé cuenta de que de pronto está mandando información no debida. Entonces, muchas veces lo vemos con ataques de social engineering, donde algunas veces los hackers se hacen como secretarias o toman el lugar como un CEO de la empresa y ese hacker utiliza el mismo nombre del CEO y el mensaje se manda a alguna secretaria o a alguna persona financiera y este CEO le pide fondos monetarios y dentro del mensaje se ve muchas veces que tiene la pinta del CEO, pero Google sabe que este dominio está fuera. Entonces, este tipo de advertencia es algo muy importante que estamos manejando hoy día. El otro punto para las empresas que quieran manejar y puedan trabajar de manera remota es la gestión de dispositivos móviles. Entonces, si una empresa, por ejemplo, no quiere que el usuario baje aplicaciones no debidas o baje, por ejemplo, un WhatsApp donde se puede infiltrar mucha información, ya tiene la manera de manejar ese tipo de cosas dentro de los dispositivos móviles. O, por ejemplo, si al usuario se le pierde información o se le pierde el celular de manera remota dentro del panel de administración, se puede borrar totalmente ese dispositivo. El otro punto importante es Google Vault o la bóveda de Google. Esta solución nos ayuda a archivar todos los mensajes y todos los correos y todos los chats de la empresa para manejar procesos litigios y para hacer lo que se llama e-discovery. Entonces, si por alguna razón un empleado se va de la empresa, yo voy a tener una copia en carbón de todos los documentos que esa persona tocó, de todas las ediciones que esa persona hizo y de todos los correos que se mandaron cuando él estuvo dentro de la empresa. Ok, dentro de Google también, bueno, van a tener la consola administrativa donde van a poder gestionar todo este tipo de cosas. Y es una solución que es bastante intuitiva. Entonces le damos control absoluto al cliente para que pueda manejar los documentos e información de la empresa de una manera muy rápida. Ok, entonces el tercer punto es el cumplimiento de reglas y normas. Básicamente nosotros tenemos términos de procesamiento de data de todo tipo. Nosotros tenemos unas medidas de seguridad bastante altas
nosotros siempre hacemos auditorías con terceros para tener las certificaciones necesarias. Nosotros sí tenemos restricciones de procesamiento por este tipo de certificaciones que debemos cumplir. Y bueno, estas son algunas de las certificaciones que hemos manejado dentro de Estados Unidos y que muchas se aplican a nivel global, eh, como las certificaciones de ISO, que son certificaciones globales. Y bueno, me imagino que tal vez algunos de ustedes han visto lo que se llama GDPR, que es una regulación que acaba de sacar Europa o muchos países dentro de Europa. Y bueno, en nuestra solución de Google Cloud adhiere a los principios de este tipo de normas. Bueno, esto concluye la presentación. Les agradezco mucho por haber dado el tiempo, por haber estado en este tipo de webinar. Si les doy mis disculpas por los problemas tecnológicos y bueno, por lo que soy un tris enfermo, pero igual, de todas formas, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, los invito a que me manden un mensaje. Mi correo es santir@google.com. Ups, con mucho gusto los puedo ayudar.